Gloria al Señor. Que Dios les siga bendiciendo en esta tarde, mis amados. Que Dios les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Cadena teníamos cada uno de nosotros cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Pero Él llegó para romperla, llegó para deshacerla. Gloria al Señor. Aleluya. Son las intenciones de Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda, que nosotros estemos cautivos y estemos encadenados todavía. Por tanto, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios de que el Señor nos libertó y rompió esas cadenas. Yo les invito, mis amados, vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Génesis. Aleluya, maravilloso el que vive y reina para siempre. Libro de Génesis, capítulo 37. Puede usted alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted no alaba, alabarán las piedras. No queremos que las piedras se levanten para alabar, para adorar. Gloria al Señor, porque nosotros estamos agradecidos de que Dios nos haya libertado, mis amados. Y solamente con qué pagaremos nosotros a Dios todos los beneficios que nos da. Y mire, cuando nosotros alabamos y adoramos el nombre del Señor, somos nosotros los que salimos beneficiados, mis amados. Gloria al Señor, porque así se rompen las cadenas, así se pudren los yugos, así la enfermedad se va, gloria al Señor, la pereza se va, los demonios tienen que salir, al nombre de Cristo sea toda la gloria. Allí en el libro de Génesis, en su capítulo 37, vamos a estar leyéndonos su versículo, luego estaremos hablando, gloria al Señor Jesucristo, tu victoria provoca celo. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaban con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otros sueños y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Padre bueno y Dios de gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te glorificamos y te damos la gracia, Padre, a ti solamente, Señor amado, por este momento especial que estamos delante de tu presencia, donde hemos podido alabarte y adorarte, y donde vamos, Dios de gloria, a predicar tu palabra, Señor amado, sabiendo y reconociendo, Dios de gloria, que no tenemos fuerza, Señor amado, que no sabemos nada, Señor de gloria, pero nos ponemos en tus manos, Señor. Pido, oh Dios amado, que tú me des tu gracia, tú me des sabiduría, Señor amado, y que envíes tus palabras para este pueblo, Señor amado, los aquí presentes, los que nos sintonizan a través de los medios, Señor amado, para podrir los yugos, romper esas cadenas, Dios de gloria, sanar enfermedades, Dios de gloria, y aún si es posible, a ti te place, Señor, levantar los muertos de la sepultura, Señor amado. Padre, glorifícate en esta tarde, Señor de gloria, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento en esta tarde, mis amados. Gloria al Señor. Y estaremos titulando en esta tarde esta palabra, como le dije esta mañana: tu victoria provoca celos. Es hermoso, mis amados, cuando nosotros nos disponemos a agradarle a Dios.
tendremos mucha lucha, tendremos mucha prueba. Porque cuando uno se dispone a agradarle a Dios, se levanta Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Se levantan aún nuestra familia, como aquí habla la palabra del Señor. Vamos a ver este caso. Amén, que cuántas veces y en tantas ocasiones se ha predicado de la vida de José. ¿Quién era José? Hijo de quién era. Gloria al Señor, y lo que Dios hizo con José. Pero vemos que eso le acarreó grandes problemas. Porque desde pequeño, desde 17 años, como habla la palabra del Señor aquí, Dios tenía un propósito para con su vida. Dios lo había marcado. Vemos que era el más pequeño, gloria al Señor, de sus hermanos, a pesar de que tenía un solo hermano, porque vemos que los demás eran medio hermanos. Ellos eran 12 en total, pero el único hermano era el Benjamín. Amén, pero nosotros vemos que aquí esta palabra, cuando Dios pues tiene un trato especial con nosotros y empieza a bendecirnos y empieza a marcarnos, empieza a poner esa inquietud en nuestras vidas, tendremos muchas oposiciones. Porque mire, mis amados, si nos mantenemos callados, vamos a vivir una vida tranquila, una vida placentera, porque es lo que Satanás quiere, que nosotros estemos callados. Pero vemos que la vida de José empezó muy turbulenta, porque vemos que aquí él delataba a sus hermanos las malas obras que hacían. Pero eso no le gustaba a ellos, porque lo consideraban más bien como si fuera un espía, un intruso. Alguien que aún siendo el pequeño quería ser mayores que los demás. Pero vemos que Dios tenía un propósito para con su vida. Y cuando Dios marca una vida, no hay nadie, mis amados, que lo pueda detener. Cuando Dios quiere bendecir a alguien a través de la vida de alguien, mire, ni Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda, que es el primer celoso que podemos nosotros encontrar en todas las palabras, porque es el que quiere destruir nuestras vidas, destruir nuestro ministerio, quiere, como quien dice, apagar el fuego que hay en nosotros. Pero nosotros muchas veces ocasionamos que el fuego se apague porque le damos lugar al diablo y decimos, no, pero que si el otro no alaba, mira que ahora no se siente ruido porque ahora no somos tantos. Eso es lo que Satanás quiere. Pero no podemos nosotros darle el gusto a Satanás. Vemos que allí, como habla la palabra del Señor, la cual nosotros hemos leído y en la cual estaremos hablando en el versículo 2, dice, allí cuando le empezó el problema a José, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la fama de ellos. Allí empezó el problema de este muchacho que se juntaba con los hijos de las otras mujeres de Jacob. Pero vemos que no todo Dios tenía un trato con ellos, porque de hecho nosotros vemos que en toda la palabra, amén, el único que Dios bendijo grandemente fue a José. Pero Dios tenía un propósito, pero entonces José, con ese propósito que tenía Dios para con su vida, él empezó a soñar. Él empezó a soñar lo que Dios quería para su vida, lo que iba a acontecer. De hecho, nosotros vemos que en toda la vida de José, su función prácticamente fue interpretar sueños, darle la interpretación tanto a Faraón como a los carceleros que estaban allí, a los presos. Vemos cuál era la vida de él. Pero llega un momento que usted ve que aquí en la palabra donde nosotros hemos leído, que él venía denunciando, venía informando a su padre de las malas obras de los demás hermanos de estas mujeres. Pero aún aquello, cuando él sueña el primer sueño, ya vemos como sus hermanos empiezan a aborrecerlo. Como quien dice, este ya tiene una virtud y no sabemos de dónde le ha venido. Pero vemos que todas las virtudes provienen del Padre de las luces. Amén, pero entonces nosotros vemos que a medida que él va contándole el sueño, él le cuenta los sueños a sus hermanos aún le aborrecen más. Pero vemos cuando ya le cuenta el sueño a su padre, también su padre, vemos como no quiso tener parte en ese asunto, sino que lo dejó como correr, se enfadó porque vemos que le dice, quiere decir que tu madre y yo y tus hermanos vamos a ser tus servidores. Pues sí, mis amados, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tendrá que ser el servidor.
Pero entonces nosotros vemos esta palabra tan hermosa que ellos, a pesar de los sueños, ellos no pudieron discernir, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Ellos, a pesar de que él le contaba los sueños, le decía lo que iba a acontecer, aborrecieron y propusieron matarle. Pero vemos que en ese ir y venir, vemos que Rubén, que era el mayor de todos, fue quien propuso, quien lo defendió de que lo matara. Dijo, no, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Para qué vamos a derramar sangre de nuestro hermano? De hecho, es nuestro hermano. Vamos a meterlo en una cisterna. Pero vemos que allí cuando lo meten en la cisterna, que Dios tenía el propósito, porque si lo hubieran matado, no hubiera hecho nada en su vida, sino que Dios permitió que lo metieran en la cisterna. Pero mire, para bendición de José y para bendición de todo el pueblo, de todos sus hermanos, más adelante, la cisterna estaba seca y no tenía agua. O sea, lo metieron en la cisterna, pero no tenía agua. Pero vemos que aquello no le daba rentabilidad, porque cuando Dios quiere bendecir tu vida, los demás ven como que tú eres un estorbo, como que no van a salir bendecidos a través de tu vida. Y ellos desde allí empezaron a sacar beneficios de la vida de José, porque vemos que más adelante pues vemos que ellos ven que vienen los madianitas. Dice, si lo matamos, lo dejamos allí, ningún beneficio tendremos. Vamos a venderlo a los de Madián. Pero era la voluntad de Dios, porque dice la palabra más adelante al final de la vida de José, que para preservación de vida lo escogió Dios. Pero vemos que era, aún así lo cogieron y se lo vendieron los madianitas, y por allí apareció el Potifar para comprarlo, gloria al Señor, y tenerlo como esclavo. Qué lindo, qué hermoso cuando Dios tiene un propósito para con una vida. Miren, nadie lo puede estorbar. Pero vemos que desde un principio habla la palabra del Señor, que todo lo que hacía José prosperaba. Donde quiera que él llegaba, prosperaba. Y es lo que a muchos le enfada cuando tú prosperas. Es lo que a muchos le molesta a Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Primeramente, es que le molesta cuando tu vida prospera, cuando tu casa prospera, cuando tu familia prospera, gloria al Señor, cuando ven tu granero lleno. Pero vemos que ellos aquí, como nos habla la palabra y que siguen narrando, ellos lo venden a los madianitas, pero llega, aquel hombre lo compra como esclavo, pero lo pone sobre sus tesoros. Lo pone a administrar, gloria al Señor, porque él veía que la casa prosperaba después que había llegado José. Pero bien, tú no puedes dejar que José siguió avanzando. Nosotros lo que no podemos permitir es que el diablo nos robe la bendición. Y que porque otro se enfade porque nos ve bendecido, nosotros lo pongamos nuestra bendición en sus manos. Y dejemos de trabajar, porque muchas veces nos apagamos porque vemos que otros hacen y yo no puedo hacer porque me tienen como restringido. Mira, esta mañana yo me gozaba cuando la pastora hablaba y testificaba, y me acordaba yo del testimonio de nuestro presidente, reverendo Gustavo Martínez, de cómo él empezó y toda la turbulencia que tuvo en su vida para que lo pusieran a predicar. Y no lo ponían a predicar porque era muchacho, porque no tenía nada que dar. Lo desterraron para un lugar donde no había nada, y por allí levantó iglesia, mire, sin haber predicado ni siquiera desde el púlpito. Por allí levantó iglesia, gloria al Señor, aleluya. Después pues su pastor dice, no, yo soy el que tengo que ir allí a esa iglesia. Pues lo mandan para otro lado y él sí, amén, estoy aquí para obedecer. Porque cuando Dios marca una vida, miren, nada, absolutamente nadie lo puede detener. Aunque usted vea que le quieren ponerle freno, no, siga trabajando, mi amado, porque a usted que le llamó no fueron los hombres. A José vemos que había un propósito de Dios para con su vida, aunque iba de salto en salto a través de mano en mano de los hombres, aleluya, que lo tenían como esclavo, pero Dios tenía una bendición grande para su vida, y eso produjo celo terriblemente, mis amados. Pero aún la palabra del Señor nos sigue hablando. Gloria al que vive y reina para siempre y por los siglos. Usted ve que José, él no se detuvo. Él siguió avanzando, él siguió. Y además, mire, yo hubiera sido José. Allí cuando ya me cuentan el panadero, y el otro me cuentan su sueño. Yo no se lo interpreto ya con lo que me pasó con los primeros sueños. Poder en el nombre de Jesús, pero él le decía, no, esto es lo que quiere decir tu sueño.
Aleluya, o sea que yo no voy a dejar de soñar porque me metan en la cárcel, porque me metan en la cisterna, porque me vendan como esclavo. Yo no voy a dejar de seguir soñando. Pero usted dice, ¿para qué soñar si mi sueño nadie lo obedece? Pero eso no le importaba a José. De hecho, vemos que él cuando le dice al panadero, gloria al Señor, lo vamos a seguir mirando para yo no adelantarme, mis amados. Poder en el nombre de Jesús. Pero entonces dice allí la palabra en el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Pero ellos dijeron, pero aquí viene el soñador. Vamos a encargarnos, vamos a matar el sueño. Porque si matamos el sueño ya no hay soñadores. Vamos a detenerlo, gloria al Señor. Esto estamos hablando nosotros. A él le aconteció físicamente, mis amados, pero esos sueños no venían de él. Esos sueños venían de Dios, porque incluso cuando Faraón lo puso a interpretar sueños, decía, no está en mí, sino el que está arriba. Dios es el que va a dar la interpretación. Poder en el nombre de Jesús. Pero entonces cuando usted dice, yo sé que es Dios quien me ha traído, yo sé que es Dios que va a hacer la obra. Entonces vemos que por allí, por el versículo 10, dice, y lo contó a su padre, esos sueños que él venía soñando, de lo que iba a acontecer, de los manojos que se inclinaban a él, incluso, aleluya, del sol, la luna, las estrellas, como él habla, aleluya. Pero entonces los demás hermanos pensaban siempre yo, porque hay gente que son siempre yo. O sea que son como el yo que lo van tirando siempre yo, vuelve a él. No, pero no era la intención de José. Le contaba el sueño para que ellos se arrepintieran de sus malas obras. Para que ellos supieran que sus obras, aleluya, Dios se la revelaba a José a través de los sueños. No era porque José pudiera ver físicamente lo que hacían sus hermanos, sino que Dios también se lo revelaba. En la vida de José nosotros vemos tantas cosas que entonces vemos hasta su padre le reprendió. Su padre no quería que siguiera soñando. Y aleluya, cuando le reprendió, le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? A lo mejor tú vienes a gobernarnos, pero vemos, aleluya, que ellos no entendían lo que Dios iba a hacer para con la vida de José. No lo entendían absolutamente, y humanamente nadie lo entendería. Pero cuando nosotros vemos una vida en proyección, cuando nosotros vemos a alguien que quiere servirle a Dios, lo vamos a ver siempre dispuesto. Lo vamos a ver siempre gozoso. Lo vamos a ver siempre con anhelo. Gloria al Señor, lo vamos a ver que en lugar de ir menguando va creciendo. Aleluya, gloria al Señor. Y lo vamos a ver que cada vez que abre su boca, la abre para bendecir. Gloria al Señor. Aleluya. Pero nosotros tenemos que discernir esto espiritualmente. Pero hay personas que de esto no se dan cuenta. Usted puede decir, gloria al Señor, esta mañana tuvimos un culto glorioso. Y ante la adversidad hoy vamos a tener otro culto glorioso. Aunque el diablo se levante, él no puede hacer nada con nuestras vidas. Él no puede detener nuestra proyección. No, mis amados, gloria al Señor, aleluya. Pero entonces vemos que la palabra del Señor le sigue hablando. Aleluya. Por allí, por el versículo 19 dice, he aquí, viene el soñador. He aquí, en otras palabras, viene la promesa. He aquí viene el que nos delata. Este no puede estar entre nosotros, gloria al Señor. Por eso, aleluya, cuando yo le digo, aleluya, que su victoria provoca celo. Su victoria, su triunfo provoca celo. Su deseo de servirle y agradarle a Dios produce celo en los demás. Porque nosotros cuando vemos en la vida cristiana que nosotros vemos y que estamos hablando continuamente de la maravilla de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas, aleluya, tendremos oposiciones, tendremos problemas en el camino, pero no podemos detenernos, mis amados. Que el mundo nos aborrezca. Mire, el mundo tiene por qué aborrecernos nosotros, porque somos los que le damos en la cabeza al diablo. Pero cuando dentro de nosotros mismos nos aborrecemos unos a otros, y cuando vemos que alguien progresa, ya este no puede ser, no, porque a este yo no lo puedo dominar. Gloria al Señor. Los hermanos José se quitaron el problema de encima. Dijeron, metamos la cisterna, allí la cisterna cojamos y le vendemos y sacaremos algo, porque ¿qué beneficio nos proporciona el que esté metido en la cisterna? No, ¿y qué vamos a decir? Pero vemos que ellos, con mentiras. ¿Qué hacen ellos con mentiras?
Lo sacan de la cisterna, después que lo venden, dice, ahora vamos a matar a un cordero. Vamos a manchar la túnica, esa túnica tan hermosa que le hizo su padre porque lo tuvo en su vejez. Y vamos a deshacernos, vamos a llevarlo. Pero vemos cuán enlutado estuvo su padre Jacob. Gloria al Señor Jesucristo. Ayer cuando vio no pudo discernir ni pudo comprobar en aquellos tiempos no se comprobaba el ADN, ¿no? Amén, en aquellos tiempos no se podía hacer la prueba a ver si la sangre era, pero vemos que Dios cuando esta mañana hablaba la palabra del Señor, Él no tuvo que tomar el ADN a la sangre de Abel para saber que la sangre de Abel clamaba de la tierra. Él no tuvo que hacerla porque fue quien, quien inventó el aparato de hacer el ADN. Él lo hizo porque le dijo a Caín, no clama la sangre de tu hermano desde la tierra. Alabanza al que vive y reina para siempre. Usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero entonces nosotros vemos que en el capítulo 39, estamos hablando un poquito de la vida de este jovencito que empezó con 17 años. Posiblemente usted diga, yo soy muy joven para servir a Dios. Usted ve que hoy en día, aleluya, los jovencitos como después de 18 años que usted lo ve que buscan un poquito de la presencia de Dios. Entonces que se preparan para ser bautizados cuando si vemos que la vida de José desde temprano y vemos otros hombres y de hecho vemos hombres de Dios hoy en día que empezaron muy temprano a su vida a predicar el evangelio. Y la gente le menospreciaba por su juventud, pero era como le decía Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poca tu juventud. Predica, insta a tiempo y afuera de tiempo. Por tanto, nosotros tenemos que entender que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Pero sabiendo nosotros las consecuencias que nos atrae esto, mis amados, el querer agradarle a Dios, el querer servirle a Dios. Pero por eso que yo siempre digo, como decía el apóstol Pedro y decía Juan, gloria al Señor, juzgad entre vosotros si es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. O sea que nosotros vemos que cuando queremos agradarle a Dios tendremos lucha, tendremos pruebas, muchos se levantarán, muchos nos menospreciarán, muchos creerán que no servimos para nada, pero no estamos para agradarle a los hombres, mis amados. Entonces dice en el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Los ismaelitas que lo habían llevado allá. Perdonen que antes decía los madianitas, pero usted parece que no tiene la Biblia en la mano para corregirlo. Vemos que los ismaelitas, vemos cómo lo compran como esclavo. Pero qué hermoso que allí, cuando lo compran como esclavo, dice más, Jehová estaba ¿con quién? Estaba con José. O sea, y lo llevaba de lugar en lugar porque para preservación de vida lo escogió Dios. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Oiga la vida de este muchacho y vio su amo que Jehová estaba con él, el discernimiento de su amo. Poder en el nombre de Jesús, que muchas veces en las iglesias no existe ese discernimiento para entender cuando tiene Dios un propósito con su vida, con la vida de alguien, o cuando esa vida está menguando. Porque nosotros no podemos dar cuenta como pastores cuando la gente va menguando en el propósito de agradarle a Dios. Nos damos cuenta muy fácilmente porque mire, vamos menguando, la gente va menguando, allá va como asistiendo menos a los cultos, a la hora de levantar la mano, es como si tuvieran una lucha con una pesa, como si estuvieran levantando pesa, porque no pueden. No pueden accionar. Usted ve que a la hora de alabar a Dios, usted ve que no se gozan. Usted ve que no motivan, no proporcionan nada. Cuando la gente va menguando. Poder en el nombre de Jesús. Pero vemos que todo lo que José hacía, y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Oiga, y al ver la mujer, entonces sigue diciendo la palabra, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Oiga, qué bendición, qué maravilla.
Aleluya, cuando uno ve que un joven llega así a la iglesia y que llega para bendecir a la iglesia, que llega para motivar, pero decimos enseguida, pero ya pronto se levantará el diablo, que el Señor le reprenda. A causa de que Dios está bendiciendo la iglesia a través de esta vida, o que está bendiciendo a esta persona, ya pronto se levantará y de una vez empieza usted los celos por toda parte. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya, porque entonces empiezan a decir, no porque llegó ayer, no porque llegó ahora, no porque llegó ahorita. Y ya pues es el paladín, ya es el que está al frente, gloria al Señor. No lo dejan madurar, no, pero que se ven las intenciones cuando la gente quiere agradarle a Dios. Y entonces usted dirá, ¿y los viejos no servimos? Sí, claro está, que Dios nos ama a nosotros los viejos. Amén, aunque dice mucho, no, viejo es lo que los viejos va a la basura. Nosotros no somos viejos, somos grandes. La persona aquí usted no le puede decir viejo porque tiene un problema con ellos. Amén, pero viejo es el que tiene muchos años. No me diga, puede decir que son grandes, que son mayores, pero ya están viejos. En el argot popular es viejo. Pero entonces nosotros vemos que en el versículo Dios le dice, hablando ella, José, cada día la mujer de Potifar, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, porque era lo que Satanás quería, truncar la vida. O sea, truncar los sueños. Truncar lo que es la preservación de vida para lo que Dios había cogido a José. Que Dios permitió que los ismaelitas los vendieran por allí, gloria al Señor, aleluya, y que estuviera allí en los propósitos de Dios para cuando su familia necesitaran de comer, porque vemos más adelante lo que aconteció, aleluya, que se produjo una hambruna y Dios, pues como ya José había interpretado los sueños de Faraón de lo que iba a venir, él le dijo lo que tenían que hacer. Qué bueno, cuando nosotros no criticamos lo que hace otro, sino al contrario, que damos ideas constructivas. Aportamos ideas, aportamos soluciones. Fue lo que José hizo con Faraón. Él no empezó a decirle a Faraón, mira hoy que te va a destruir. No. Él empezó a decirle lo que iba a acontecer y le dio la estrategia. Entonces para eso estamos nosotros llamados, no para decir no que este lo hace mal, no que canta mal, no, para nosotros proporcionar soluciones. Porque es lo que dice la palabra del Señor, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Puede usted alabar al Señor? Aleluya, pero entonces cuando vemos que la mujer de Potifar quería acostarse con José, quería, o sea, desbaratar el plan de Dios. Y vemos que cuando ella dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de lo de la casa allí. A lo mejor esta mujer, hija del diablo, entendió, a esta hora viene. Y despachó a todos los mayordomos irse a toda su casa, que ganará su salario posiblemente. Para que no haya quien le escuche. Para que no haya quien interrumpiera, porque ella pensaba, no, si estamos solos no le queda escapatoria. Eso es lo que el diablo cree. Cuando Dios tiene un propósito para con una vida, mire, ya se puede levantar quien se levante. Ya pueden hacer lo que hagan, mis amados, gloria al Señor. Y no vamos a claudicar ante los ofrecimientos de Satanás. Y aunque otros se enfaden, era como decía Jesús, fuere como fuere, yo correré. Pero aún dice la palabra del Señor, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, oiga la estrategia del diablo, mira, nos has traído a un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grande voz. Oiga qué mujer más mentirosa. Poder en el nombre de Jesús. Le dice que él se iba a acostar con ella y fue, y mire, él le dejó la ropa en la mano, pues le diría, mira, se quitó la ropa y yo me he quedado con ella cuando sintió que yo grité, qué mujer más mentirosa. Pero hay personas que se prestan para hacer estos instrumentos y gritar las voces.
Usted ve, mire que en los últimos tiempos que vemos, allá como hay mujeres que se prestan, digo mujeres porque son los casos que conozco, no porque sean inferiores, ahí se disponen a destruir a los ministerios. Haciendo carita bonita, haciendo sonrisita, haciendo, mira, oye, ahora hagamos un selfie. Y vemos, pero que ese selfie después para colgarlo, para publicarlo, para tener prueba, sin que haya nada consumado. Amén. O sea, se ponen en la mano de Satanás para hacer estas cosas y destruir el propósito de Dios en la vida de una persona. Por eso es necesario que nosotros estemos alerta. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al que se deja devorar. Pero vemos que el cristiano que no ora, como decimos, el diablo se lo devora, ¿no? El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Gloria al Señor. Pues tanto, nosotros cuando si vemos que Satanás nos ofrece algo, nosotros no claudiquemos ante sus ofrecimientos, porque sabemos que estamos provocándole celo al diablo, porque él vio que él perdió toda bendición, entonces quiere que también nosotros las perdamos. Pero aún sigue diciendo la palabra maravillosa del Señor en el capítulo 42. Perdón, en el capítulo 40. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Que se enojó Faraón con sus dos oficiales. Oiga, ¿con quiénes? Con los soñadores, con el copero y el panadero. Pero vemos que a pesar de que José como que tenía imán para ir a la cárcel, para ir a la cisterna, porque cuando la mujer de Potifar hizo estas cosas, vemos que a él lo metieron en la cárcel sin ninguna causa. No tuvo ningún motivo para que lo metieran a la cárcel, pero bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿Al esclavo o a mi esposa? Entonces no, pero tenemos que creerle al que dice la verdad. Pero podemos decir, en este caso de José, era como acontece con Hacienda. Hacienda le manda una multa a usted y usted para recurrirla tiene que pagarla primero. Usted la paga y después la recurre, porque si la recurre antes de pagarla, ya no tendrá bonificaciones, como dicen, a premio, como dicen. Mire, cuando Hacienda, yo me río cuando veo que Hacienda nos manda una carta y dice 50 más un apremio del 20%, ya son 70. Y es un apremio. Oiga, como el diablo apremia. Pero entonces vemos que y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, que era el copero y el panadero. Y entonces dice contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Oiga, qué maravilla, tuvieron una bendición estos dos. Y el capitán de la guardia encargó de ello a José, y él le servía, y estuvieron día en la prisión. Pero ambos soñaron, y vemos que José le interpretó lo que iba a acontecer. Le dice a uno de ellos, pero acuérdate de mí cuando venga esta bendición sobre tu vida. Pero vemos que él no se acordó cuando llegó ese momento, no se acordó, sino que se acordó después, cuando Faraón había soñado un sueño y se lo había contado a ellos, y vemos que ellos no tenían la interpretación, nadie lo podía saber, es decir, Dios no estaba con ellos. Porque José la interpretaba, porque Jehová, dice la palabra, porque Jehová estaba con José. Y prosperaba todo lo que hacía José. Pero entonces vemos que José allí le dice a estos dos prisioneros, dice en el versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. José posiblemente no entendía el propósito de Dios para con su vida. Yo no he hecho nada para que yo esté aquí en la cárcel, como tampoco hice nada para que me metieran en la cisterna. Dice que él fue hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco dice, y tampoco aquí no he hecho nada para que yo esté en la cárcel, para que me metan aquí prisionero. Pero es que el diablo cree que con meter en la cárcel, como hizo con Pablo y Silas, iba a conseguir algo. No. Pero Pablo y Silas estaban encarcelados, pero la palabra de Dios no estaba encarcelada. Usted y yo podemos pasar por situaciones, mis amados. Se puede levantar quien se levante, y en nosotros está el encarcelar la palabra.
En nosotros está el dejar que Satanás se burle de nosotros. En nosotros está. Porque cuando usted ve que nosotros nos metemos con Dios y Dios tiene un propósito para con nuestras vidas, pasarán situaciones. En nuestra casa se levantarán nuestros familiares. Aconteció con los hermanos de Jesús. Amén. Si aconteció con José, no iba a acontecer también con Jesús. Gloria al Señor. Y decía Cristo, si esto lo hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Entonces vendrán esas situaciones, pero en nosotros está decir a quién nosotros les servimos, a quién les queremos agradar. Si queremos hacer las cosas para tener posiciones, para estar en altura, o si queremos ir a las alturas al encuentro de nuestro Dios. Pero entonces la palabra del Señor nos sigue hablando en el versículo 9 del capítulo 41. Que entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciéndole cuando él le contó el sueño. Y dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó en la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo, dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Cada sueño tenía su propio significado. O sea que cuando allí ellos le cuentan el sueño, ellos le dicen, pero había un hombre allí que fue quien nos dio la interpretación. Para que no alarguemos mucho la historia, conocemos todo lo que Dios hizo allí en Egipto a través de la vida de este hombre, de jovencito que empezó muy temprano y que él no entendía. Yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y aún aquí donde estoy, como usted dice, yo en mi país pues pasé por muchas luchas, muchas pruebas. Posiblemente de la iglesia que vengo también pasé muchas pruebas. Llego aquí también tengo pruebas. Pero es que va a seguir teniendo la prueba mientras esté aquí en la tierra. Amén. Y si Dios está con usted, no se preocupe, mi amado. No se preocupe por lo que tenga que padecer, por lo que tenga que sufrir. No se preocupe. Dios tiene un plan para con su vida. Y en usted está el retroceder, el poner la mano en el arado y volver hacia atrás. Pero aún cuando vemos que el jefe de los coperos habla a Faraón diciéndole de lo que él y el panadero habían soñado. Amén. Pero que entonces vemos que dice, pero hay un hombre que nos dio, hay uno de los presos. O sea, el jefe de los presos. Porque vemos que el jefe de que estaba allí de los prisioneros de la prisión lo puso a él sobre los prisioneros. Dice, él nos dio la interpretación y las cosas han pasado como él nos lo ha dicho. Todo ha ido pasando, gloria al Señor. Entonces Faraón lo mandó a llamar. Entonces allí vemos que como le cuenta Faraón el sueño por allí por el versículo 32, empieza a suceder, a hablar Faraón del sueño a José. Pero entonces José le dice que el suceder de los sueños va a ser porque ya van 2 veces que te ha dado el mismo sueño. Aleluya, pero en esa vida transitoria de José y que él no entendía, dijo, pero me habrá cogido Dios solamente para interpretar sueños, para buscarme problemas, que fueron los mismos problemas, que David fue cogido detrás de las ovejas, amén, para pelear con el filisteo. Pero vemos que antes de que él matara al filisteo, vemos que David cantaba, aleluya, para Saúl. Él cantaba para Saúl, pero vemos que allí en el momento que estaban en apuro, en aprieto y que no podían matar a aquel gigante, David fue el único porque Dios estaba con él. Porque él decía, que cuando los osos o los leones cogían las ovejas del rebaño, él iba a traer y se la quitaban. Y si el Señor le libró de los osos y de los leones, también le libraría de la mano de aquel filisteo. Pero vemos que a Saúl le encantó. De hecho, le dio su armadura a a David para que fuera a pelear. Y cuando le da su armadura, él dice, yo no puedo pelear con esto, yo no estoy acostumbrado. Y cogió cosas significantes, 5 piedras y una honda, para pelear con el filisteo. Pero todo iba bien, porque de hecho vemos que Saúl, cuando vio que aconteció eso, le manda a buscar de quién es ese muchacho. ¿Quién es ese muchacho tan valeroso? Lo voy a poner de mi guarda, gloria al Señor. Pero ¿dónde se enfadó? Cuando vinieron ya de la guerra y que empezaron a cantar las mujeres. A Saúl le dio sus 1000 y a David sus 10,000.
Y él le dijo, ya nomás te falta el reino. Este me va a quitar la posición. Gloria al Señor. Entonces allí se enfureció, se ensoberbeció contra David y quería matarlo. Mire, hasta aún su propio hijo Jonatán, que se hizo amigo de David, hasta quien lo aborrecía. Hasta llegó un momento que le dijo, tú eres hijo de la ramera. Oh, gloria al Señor, aleluya. O sea que veía el problema, y nosotros, cuando Dios quiere bendecir nuestras vidas, aleluya, provocaremos celo. Poder en el nombre de Jesús. Entonces nosotros continuamos con la vida de este muchacho y vemos que en el capítulo 42 le dice, cojo textos puntuales, para no hablar de toda la Biblia con respecto a la vida de José. Dice, José era el Señor de la tierra, versículo 6 del capítulo 42. Dice, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Mire, lo más triste es cuando hacen una maldad y después se encuentran con ese problema de que han sido reconocidos. Porque vemos que José enseguida los reconoció a ellos y los tildó de espía. Ellos decían que no eran espías, sino tu siervo hemos venido a comprar para comer porque hay hambre. Tenemos necesidad, pero José lo reconoció enseguida, y José se preocupaba incluso por su hermano, su único hermano de padre y madre, que era el Benjamín. Amén, pero vemos que allí los hermanos de él, incluso como decían, pero entonces la conciencia le delató. Y empezaron ellos a hablar de lo que, porque José vemos que le ponían unas condiciones, y ellos decían, pero mira, esto ahora no ha sobrevenido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces ellos creían que José no entendía lo que decían, pero así dice la palabra que allí había intérprete. Y José sabía de lo que ellos estaban hablando. Además, José ya le había conocido, le había reconocido desde que llegaron allí. Pero ellos no le habían reconocido. Pero vemos todo lo que José le decía, y le puso como si fuera especie de trampa. O sea, o condiciones para poder venderle. Pero ellos esto no lo entendían, porque había un propósito de Dios para con la vida de este muchacho. Entonces, cuando dice la palabra que José era el Señor de la tierra, qué lindo. Llegó allí la bendición a la casa de este hombre, gloria al Señor. Y José pues era el jefe, era el rey, era el Señor de toda la tierra, y le vendía a todos los del pueblo. Todos tenían que venir a comprarle. Esto lo permitió Dios. ¿Por qué? Por el celo que ellos habían tenido con este muchacho. Lo habían vendido, lo habían expatriado. Dice, José cuando vio a sus hermanos lo conoció, mas hizo como que no le conocía y le habló ásperamente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Ciertamente, ellos en esto no mintieron. Ellos habían ido de la tierra de Canaán a comprar alimentos porque había mucha hambre en Egipto. Pero vemos esta palabra tan hermosa. Yo no que quiera entrar en toda la vida de José, en todo lo que hizo José, en todo lo que Dios permitió en la vida de José, sino donde yo quiero llevarle a ustedes que cuando nosotros somos bendecidos, muchos se pondrán celosos. No solamente dentro de la congregación, no, mis amados, porque usted ve que aún en los trabajos, amén, usted se destaca en su puesto de trabajo y alguien ya dirá, no, pero y este entró último que yo. Y este es el de confianza. Aleluya. Este ahora el jefe lo ha puesto de confianza. A lo mejor yo he tenido que enseñarle y él gana más que yo. Y se produce el celo, se va produciendo el celo hasta que, ¿qué hacen en los trabajos? Buscan algo para delatarle, algo para que su jefe pierda la confianza. Posiblemente le pongan trampa con algunas cosas para después decir que usted la sustrajo. Eso es celo, porque ven que usted está siendo de confianza para con su amo, que usted ha hallado gracia delante de los ojos de su amo. Pero qué hermoso y qué culpa tenemos nosotros de hallar gracia delante de los ojos de nuestro amo. ¿Qué culpa tenemos de hallar gracia delante de los ojos de Dios? Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando aborrecemos el pecado, aborrecemos la maldad, aborrecemos lo que no es de Dios. Entonces ahí es cuando usted es de confianza y la gente entonces se abre y dice, no, en este se puede confiar, gloria al Señor. Poder en el nombre de Jesucristo.
Pero vemos, para que vayamos finalizando, gloria al Señor, lo voy a llevar allí a 1 Samuel, donde le hablaba de este jovencito David. En el capítulo 17 de 1 Samuel. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Por allí dice en el versículo 57 del capítulo 17. Dice, cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl diciendo, vuelvo y leo. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pero si nosotros vemos en el capítulo, en los versículos anteriores, allí nos habla de que David tocaba para Saúl. Pero entonces vemos, él se preocupa allí cuando le dice, le pregunta de dónde eres, porque vemos que traía la cabeza del filisteo en sus manos. Pero qué hermoso que nosotros podamos valorar y decir, vamos a ayudar a cargar la cabeza del filisteo, para que Dios siga bendiciendo, para que Dios nos siga dando la victoria, porque fue que David se ensoberbeció cuando vio que aquel filisteo salía para insultar al escuadrón de Dios. Y él se ensoberbeció, pero qué lindo que él se puso mano a la obra y dijo, a este le cortaré yo la cabeza, a este lo haré yo como uno de esos osos, como uno de aquellos, lo cual Dios se entregaba en mi mano. Pero entonces vemos que la palabra del Señor, cuando le sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 18, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres. O sea, salió la bendición, podemos decir, lo que provocaron que Saúl atentara contra la vida de David. Y le dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, el problema, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Oye, aquello no le gustó. Y prácticamente, aún sabiendo Saúl que fue David quien decapitó a aquel gigante, no tenía por qué haberse enfadado, porque Dios honra lo que le honran. O sea, y si lo mató, no pueden decirle que los cánticos eran solamente, aunque salieron, dice, allí no dice que salieron las mujeres para encontrar a David, dice para encontrar al rey Saúl. Amén, pero al cantar allí como hablan, ¿y qué culpa tenía David que a él le dieran 10,000? ¿Qué culpa tuvo él? Ninguna culpa. Pero entonces, gloria al Señor, cuando Dios les da la victoria, eso va a provocar celo en la vida, en nuestras vidas. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Oiga, mis amados, no le falta más que el reino. Pero esa tiranía que allí se le metió, pero vemos que aconteció porque se le metió un espíritu malo a Saúl. Allí cuando se le metió ese espíritu malo, ya lo que quería, por donde quiera que veía a David. Era como si David se hubiera multiplicado, porque él lanzaba la flecha, lo podía ver, y aún le juramentaba que no le haría daño, pero en el mayor descuido, otra vez la lanzaba la flecha. Porque cuando usted es bendecido, le vendrán problemas de toda parte, lucha de toda parte. Pero entonces usted tiene que tener discernimiento para entender, Dios quiere bendecir mi vida. Entonces, por tanto, allí cuando vemos esa palabra del Señor, y dice, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Oiga, aquellos que hacen de guardaespaldas, nadie le mira con buenos ojos. De aquello que usted ve, y hablando espiritualmente de la iglesia, usted ve que cuando se ponen diáconos y que esos diáconos son la sombra del pastor, los demás como que no lo miran con agrado y dicen, ¿cuándo me llegará mi turno? Mire, cuando nosotros salimos al ministerio, habíamos un grupito en ese tiempo, y salimos nosotros al ministerio. Y nos llamó un íntimo amigo que era una oveja nuestra, ganado por nosotros, por la gloria del Señor. Y dijo, ya salieron ustedes, ahora nos toca a nosotros.
Pero esto él no entendía que esto no es del que quiere ni del que corre, sino que es de Jehová que tiene misericordia. Sí, hizo todo lo posible, hicieron todo lo posible. Amén, para salir también. Es bonito, salieron, pero no permanecieron. Porque esto es Dios que lo da, no es que nosotros hagamos nada para merecerlo. No, y perecieron el camino, duraron unos 5 o 6 años en el ministerio y luego retrocedieron. Y hoy en día, era un matrimonio, hoy en día están apartados, descarriados y divorciados. Poder en el nombre de Jesucristo, porque piensan, no, ahora salió ahora me toca a mí. Pero ay de que llegue otro nuevo y salga antes. ¿Y por qué te sale antes si ahora me toca a mí? Yo estoy en fila, estoy en turno. Esto no es por turno, mis amados. Esto a quien Dios le place, esto a quien Dios coge. Nosotros no hacemos nada porque dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia. Amén. O sea que esto no es por obra que nadie haya hecho para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Entonces cuando eso provoca en nuestra vida que llega un nuevo y ese nuevo llega con una proyección y este pues sale y los demás dicen, ¿y por qué este ahora? Porque mire, cuando salió nuestra hermana Evita al ministerio, que muy nuevecita en la obra, gloria al Señor, y muchos decían, ¿por qué sale ella? Se ha llegado recientemente. Pero Dios tenía un plan para su vida. Y ella misma destrozó ese plan de Dios. Ella misma, no que fuera Dios que lo cortara, ella misma destrozó ese plan de Dios en su vida. Gloria al que vive y reina para siempre, saliéndose de la voluntad de Dios o acomodándose a lo terrenal. Porque mire, cuando nosotros nos acomodamos a lo terrenal, las cosas van y bien por un tiempo. Sí, posiblemente económicamente nos vaya bien. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de este mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Pero aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en las manos. Oiga, aún David le cantaba para que se le fueran los demonios, pero él con la lanza en la mano, con la espada en la mano para, como te descuide, te trapazo. Como te descuide, quito la bendición de esta casa, el estorbo, que es lo que me está estorbando, porque a él le dieron, aleluya, 10 y a mí me dieron 1. Es lo que habla aquí, miles, el que le dieron 1 y a David 10,000 le dieron 10. O sea, 10 veces igual que a él, cuando si él era el rey. Pero entonces nosotros cuando vemos, aleluya, que nuestra victoria, la victoria de David, que mire, lo hizo estar corriendo de un lado para otro. Y corría de un lado para otro, para un Jonatán que Dios lo puso allí para que en parte fuera como un espía de David y le contara las pretensiones de su padre, aún hasta que él aborreció su propio padre, porque se había unido su alma, como dice la palabra, al alma de David. Porque Jonatán había interpretado, había una bendición en David, porque no es casualidad que allí nadie, mire usted ve, yo hoy meditaba cuando aquel filisteo salía del escuadrón que salía a desafiar al pueblo de Dios, como todos retrocedían. Es como si hubiese salido un huracán, una estampida, y todos retrocedían porque aquel hombre era muy grande. Gloria al Señor. Solamente David pudo enfrentarse porque Dios estaba con David. No era cualquier cosa, no se enfrentó físicamente porque vemos que era un muchacho. Hasta sus propios hermanos dijeron, conocemos tu soberbia y que para ver la guerra tú has venido. Y David le dice, ¿qué he hecho yo ahora? Con otra palabra, ¿por qué me aborrece? ¿Por qué me están criticando si yo no he hecho nada? Simplemente he venido porque mi padre me mandó a traerle pan. No he venido para otra cosa, pero yo quiero ver lo que está aconteciendo porque se están metiendo con mi padre. Están insultando a mi padre. Por tanto, gloria a Dios, yo no puedo consentir esto de que estén insultando a mi padre y yo quedarme quieto. Entonces tu victoria, tú no te preocupes, amado hermano. Tú no tienes que amilanarte, como podemos decir, no tienes que afligirte cuando ves que otros quieren pues, ser pie de tropiezo para tu vida y tu ministerio. No, al contrario, tiene que decir, como dijo Job a su mujer cuando le dijo, aún mantiene tu integridad, Dios, maldícelo y muérete. Y él le dijo como una mujer fato hablado. Amén, que tengamos esa capacidad nosotros para decir, no,
yo sé que cuando llegue la bendición vendrán los problemas. El que no es bendecido no le llegan. Por eso hay un dicho que dice, al árbol seco no le tiran piedra, porque no da fruto, sino al árbol frutífero, al árbol verde, a ese es que le tiran piedra. Y cuando ya no pueden hacer nada con usted, van a tener que detenerse, mis amados. Cuando ya no pueden derribarlo a usted, porque ustedes saben quién ha creído, y usted dice, no, aunque yo le produzca celos, mire, va a tener que arrepentirse. Amén, porque si alguien se pone celoso porque usted se ha bendecido, se ha prosperado, ya sea incluso su familia, aleluya, que le tilda. Mire que incluso en familia, cuando Dios llama a uno de la familia, es el marido, la mujer, ¿qué hace el otro? En lugar de apoyarle, le dicen el santito, el espiritual, aleluya, el humilde, y le dicen palabras como para ningunearlo, para que usted se sienta nada para detener el plan que Dios tiene para con su vida. Pero usted, gloria al Señor, tiene que decirle como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí porque me eres tropiezo. Yo no me voy a detener, aunque tú te pongas celoso, yo sé a quién le sirvo, yo sé lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me ha dicho, pero tiene usted que estar seguro, no actuar bajo la carne, sino bajo el Espíritu, gloria al Señor. Por tanto, que Dios nos ayude, mis amados, y que nosotros podamos entender que si el diablo está enfadado y están sacando leyes a diestra y siniestra contra naturaleza, contra la ley de Dios, es porque ven que el pueblo de Dios va avanzando. De hecho, recuerdo una frase que decía el Papa de los católicos, que a los protestantes había que detenerlo de alguna manera. Había que detenerlo. ¿Y cómo dice él que vamos a detenerlo? Pues imitando lo que nosotros hacemos, cómo cantamos, así cantan ellos. Ahora le levantaron, salió una rama, al que le llaman lo carismático, me parece. ¿Para qué? Para que canten como nosotros, alaben como nosotros, prediquen como nosotros, porque hay que detenerlo. ¿Para qué? Para que los jóvenes no se vayan allí. Porque el Señor reprenda al diablo. Porque vamos a seguir conquistándolo, mis amados, no nos vamos a detener. Y que se ponga celoso quien se ponga. Póngase de pie usted en este día. Yo sé que usted no está celoso, porque Dios está bendiciendo a algún hermano. Al contrario, te dice, hermanos, yo te voy a apoyar, y en todo lo que Dios determine para tu vida, yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí, porque, como dice el Señor, porque si fuera yo, a mí me gustaría que también tú me apoyaras. Que no te pusieras celoso, oh gloria al Señor. Pero usted ve que muchos dicen, pero si yo tengo más mérito y tengo más voz para estar en el coro, para estar cantando, para participar, yo tengo más mérito. Uy, si conocieran a aquel que tienen ahí, gloria al Señor, aleluya. Pero vemos que Dios es el que tiene plan para nuestra vida y nosotros no podemos detenerlo. Solamente nosotros físicamente, cada uno de nosotros podemos quebrantar la ley de Dios y decirle, Señor, yo no quiero. Y si no quiere, el Señor no te va a obligar. Poder en el nombre de Jesús, porque Dios nos ayude, mis amados, a nosotros seguir avanzando y a entender esto, que cuanto más pruebas vienen porque Dios quiere bendecirnos. Y cuanto más situación llega a nuestra vida es porque Dios quiere bendecirnos. Es porque Dios quiere hacer la obra, esa obra que Él empezó, Él la quiere completar, la quiere perfeccionar en cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos amilanarnos porque aquellos digan, no, porque ahora ahora aquella, ahora él, mira, Él llegó ahora y ya lo pone. No importa, gloria al Señor. Porque dice la palabra que Dios es el que coge a uno como apóstoles, a otro profeta, a otro maestro, a otro evangelista. Poder en el nombre de Jesús. Y esos dones que Dios nos da a nosotros son irrevocables, como habla la palabra del Señor. Aleluya. Pero estos dones son hasta que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Aleluya. Por tanto, nosotros tenemos que desear cada día ir perfeccionándonos en lo que hacemos para Dios. Que Dios le bendiga, mis amados, que Dios le guarde. Y esperando que podamos nosotros sacar, ser fructíferos, ser bendecidos a través de la maravillosa palabra de nuestro Dios. Mi hermano que preside con nosotros.